Súper. Entonces, en resumen, para explicarles un poco, tenemos como invitados a Abraham Sapien, de la Universidad Pedagógica Nacional en México. Nos va a hablar, como muestra ahí su pantalla, sobre masoquismo, el valor extrínseco de sufrir. Creo que tienes, revisé un poquito, te espié académicamente, y creo que tienes un paper ahí publicado, no me fijé dónde, sobre las sensaciones de desagrado y cosas así, así que Todas esperamos esas. quizás nos cuentes un poco sobre eso. Y el contexto de este conversatorio, como ya conocen los que estuvieron en los otros cuatro, es motivarlos para no salir de sus casas, no buscar entretenciones reales, sino que quedarnos todos en la cuarentena, en la virtualidad y en este caso sufrir nuestra virtualidad y nuestra cuarentena. Y aquí Abraham nos va a explicar cómo y por qué a veces es bueno sufrir. Igual muchas gracias por invitarme, por estar haciendo esto, y José, que a lo mejor está viendo, por ponerme en contacto. Y esto que voy a presentar, pues es un trabajo que he estado haciendo desde hace un tiempo. Ya hace varios años empecé a escribir algunas cosas sobre masoquismo y parte de la idea era cuando estaba haciendo eh, la tesis de la maestría, había varios casos interesantes sobre los cuales hablar en relación al dolor y podía hablar del miembro fantasma, ¿no? Esta cosa que te sigue doliendo una parte de tu cuerpo que perdiste y es un poco raro explicar qué es lo que está doliendo si no hay realmente un pedazo de cuerpo que es donde sientes una experiencia. Y podía hablar sobre masoquismo, que era como más interesante, igual o era también más fácil de relacionar. Entonces escogí masoquismo en ese momento y he estado escribiendo respecto de eso desde hace unos años y hace no mucho tiempo, inicios de este año, cuando todavía se podía salir, presenté este trabajo en un congreso en Suiza y obtuve algunos buenos comentarios. Entonces lo que voy a presentar es la versión más reciente que tengo de la propuesta que tengo sobre qué es el masoquismo, que espero poder mandar a publicar, pero de cualquier manera voy a ir poco a poco avanzando sobre el tema. Entonces, también si me quieren, al menos de las pocas personas que tengan abierto interrumpir, a pesar de que digo que no sea igual tal vez demasiado para que quede bien grabado y todo, pero me puedo parar en algunos conceptos para estar seguro que van avanzando bien, o si me quieren decir algunos de los comentarios que estén ocurriendo, pero si no, de cualquier manera al final habrá tiempo para poner preguntas y darle un poco de diálogo a esto. Entonces, bueno, pues gracias por estar viendo, quien esté viendo, y les voy a contar lo que yo creo que es el masoquismo y cómo esta palabra abarca un montón de cosas, pero también hay otras cosas que no entran dentro de eso. Entonces, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, espero que se esté escuchando adecuadamente. Sí, yo Eh, te escucho perfecto. sí, perfecto. Entonces, bueno, hay un chiste que me gusta. Bueno, esta es una interpretación de un dibujo de Kino sobre un masoquista. Y, y hay algo interesante, hay un chiste que hacen, obviamente no son chistes tan chistosos, pero sobre la filosofía de la mente y dicen como, bueno, estás en una fiesta y hay un montón de personas y dicen como, ay, ¿tú a qué te dedicas? Y dices, no, pues soy académico, investigador, y es como un poco raro, ¿no? Y luego cuando estás dentro de una fiesta de académicos o investigadores, dices que a qué te dedicas, y así es el chiste, que cuenta en una charla Daniel Dennett, que está en internet igual, en TED, dice, bueno, pues soy filósofo, y es como un poco raro, y dentro de la filosofía está tal vez la gente que hace filosofía de la mente, que puede ser un poco como, y luego yo creo que está a un nicho más pequeño que es hacer filosofía del dolor y filosofía del masoquismo, pero es lo que he estado haciendo desde hace un tiempo y creo que es interesante el caso del masoquismo porque es bastante común y es para tratar de explicar cómo es que nos acercamos a cosas que parecerían intuitivamente desagradables o indeseables o cosas que no deberíamos de acercarnos y sin embargo lo hacemos constantemente y es parte de un... El masoquismo es un concepto muy general que tenemos como en la vida cotidiana, ¿no? Entonces es interesante tratar de ver qué es y qué se ha dicho sobre eso, de dónde viene el término, y hacer un poquito de una genealogía de qué es el masoquismo y tratar de abarcar varios textos filosóficos y psiquiátricos que han hablado respecto de eso.
Entonces, comienzo esto con un diálogo ficticio entre el Marqués de Sade y Leopoldo Sacher-Masoch, y que es interesante porque el término sadismo y masoquismo originalmente vienen de los nombres de estos personajes, y que un psiquiatra, Krafft Ebing, se inspiró en ciertos personajes de estos autores para llamar lo que él consideraba patologías sexuales, que llamó el sadismo y el masoquismo. El sadismo por Marqués de Sade y el masoquismo por Sacher-Masoch, y que ahora diré un poco más de ese libro, pero fue una obra bastante novedosa que se llama Psicopathia Sexualis, que es donde se introdujeron también otros términos a la psiquiatría como homosexualidad y fetichismo. Entonces, bueno, supongamos que tenemos esta conversación de estos dos personajes y le dice el Marqués de Sade a Leopoldo Sacher-Masoch, dice, ¿no te parece extraño, Leopold? Y Leopoldo le dice, ¿qué cosa, querido Sadi? Y le dice que los masoquistas desean sentir dolor, aun si este es desagradable, ¿no? ¿No parece eso extraño? ¿No debería ser contraintuitivo? Y le dice, Leopoldo, ¿qué quieres decir, Sadi? Porque son amigos cercanos, entonces le dice Sadi, y le dice, bueno, desean lo indeseable. Y dice, bueno, pues parece que así es. Entonces, esa es la primera parte, o ese es uno, digamos, la pregunta filosófica o cierta cosa extraña que parece que hay que desanudar, que es por qué alguien desearía lo que es indeseable, ¿no? Me gusta esa forma de entender cierto problema filosófico, que es que parece algo intuitivo, o tienes dos cosas que parecen intuitivas, pero que son contradictorias. Eso es que el dolor y muchas experiencias de ese tipo son indeseables, porque son malas, porque es algo que normalmente tratamos de evitar. Por eso la medicina nos da diferentes maneras o diferentes opioides para tratar de no sentir dolor cuando lo sentimos. Y sin embargo, hay ciertas circunstancias en donde eso que normalmente no queremos, sí lo queremos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explicar que eso ocurra? Y lo que voy a tratar de hacer es explicar o dar cuenta de diferentes maneras en las que eso se desanuda y hay que explicar la clase de deseos que mueven a alguien a desear algo que normalmente sería indeseable. Entonces le dice el Marqués de Sade, bueno, ¿cómo podemos explicar esto? Y Leopoldo no sabe, ¿no? Porque si bien a él se le ocurrió el término, no está seguro de cuál es la manera de resolver esto. Y eso es lo que voy a tratar de hacer en esta charla y en este trabajo que he estado haciendo. Y es retomar varios textos en donde se habla de dolor se habla sobre masoquismo o se menciona el fenómeno del masoquismo y mostrar que hay muchas maneras en las que se ha entendido y tratar de generar una especie de taxonomía sobre el masoquismo, porque muchas personas creen que son cosas diferentes y lo que quiero mostrar es todas aquellas cosas o todos aquellos aspectos que son comunes a lo que se ha pensado que es el masoquismo y que son diferentes, ¿no? De tal manera que se pueda hacer una especie de ramificación del fenómeno, mostrando qué es lo que está permanente en todas y sin embargo qué es aquello que los hace diferentes para tener diferentes tipos de masoquismo o diferentes formas en las que estos se expresan. Entonces, la estructura de lo que voy a presentar tiene esta forma. En la primera parte hablo sobre el masoquismo. Primero creo que es importante tratar de especificar qué no es el masoquismo y sabiendo ya qué no es, como manera introductoria, empezar a decir qué sí es, ¿no? Y de qué sí es donde van a, digamos, desarrollarse las otras siguientes secciones. La segunda sección, después de haber dado una definición general de qué sí es el masoquismo, es una distinción entre medios y fines. Casi siempre que se trata de darle sentido al masoquismo, lo que se dice es que la gente no quiere realmente el dolor, sino que lo desea de forma instrumental, o sea, que lo desea por algo más que tiene valor, porque uno no querría sufrir por sí mismo. Entonces voy a explicar cómo funciona este masoquismo de medios y de fines, y lo voy a hacer explicando en términos de deseos instrumentales, que son deseos causales, y voy a explicar qué significa eso. Pero también creo que hay varios casos en donde hay masoquismo, que yo lo llamo masoquismo de fin en sí mismo, en donde se desea tener experiencias desagradables por sí mismas, o sea, no de manera instrumental. Lo que es interesante, y voy a explicar eso más claramente, es que esos siguen siendo deseos extrínsecos,
solo que son deseos extrínsecos, pero que no son instrumentales. Eso quiere decir que deseamos algo en relación, en términos de una relación que entendemos que ese algo tiene, pero no es una relación que causa algo más. Y voy a explicar los diferentes tipos de masoquismo en sí mismo, que son dos principalmente, que es la tercera parte, ¿no? Entonces la tercera parte, digamos, sale de la segunda parte, que es una cosa que yo llamo masoquismo parte todo, que es cuando deseamos algo como un elemento esencial de un todo. Voy a dar varios ejemplos de eso. Y el otro es masoquismo de todo en sí mismo, que es cuando deseamos algo de una manera, digamos, completa y que eso es desagradable. Entonces voy a explicar cómo funciona eso. Y después, dependiendo de cómo haya avanzado con el tiempo, explicaré un poco acerca de la motivación y la justificación, que será lo que nos permitirá entender también por qué estamos motivados, o sea, por qué tenemos un impulso a actuar de forma que busquemos algo desagradable y cómo puede haber casos donde estamos justificados para buscar esa cosa que es desagradable y otros casos que parecen injustificados, que es lo que mostraría por qué en buena medida en la psiquiatría, en algunos casos de filósofos, se ha pensado que hay algo de irracional o hay algo de raro, anormal o digamos indeseable en el fenómeno del masoquismo. Lo que yo voy a decir es que en realidad tenemos una categoría mucho más general que tiene diferentes formas y que tiene unas que son racionales y otras que son irracionales. Y que con eso podemos abarcar gran parte o toda la literatura de la que yo estoy consciente sobre masoquismo y sobre tanto la psiquiatría como la filosofía. Luego está toda la parte del psicoanálisis, que es algo que yo no voy a tratar justo ahora, que creo que merece un trabajo aparte, pero que sin entrar en detalles, creo que se explica de formas muy similares a lo que voy a explicar en lo que sigue. Bueno, entonces, entrando en materia, lo que ofrezco primero es una definición del masoquismo, que es tratar de decir qué es y qué es esa cosa que va a estar presente en todos los casos de masoquismo que tengamos, ¿no? Esto es lo que unifica a todo. Y esta es la definición. Es el masoquismo significa estar en una situación donde se desea una experiencia desagradable, por ejemplo, un dolor, que es una experiencia típicamente desagradable, en tanto que un medio o un fin. Y esto, desear una experiencia desagradable, es una condición tanto suficiente como necesaria del masoquismo. O sea, eso quiere decir que desear una experiencia desagradable basta para tipificar un caso como masoquismo, y no solo basta, sino que también es necesario que para que algo sea masoquismo, o para que alguien sea un masoquista, es alguien que desea tener una experiencia desagradable, y estos deseos siempre son extrínsecos. Y ahora voy a explicar qué significa esto de los deseos extrínsecos. Entonces, esto, si lo que digo es correcto, debe presentarse en todos los casos de masoquismo. Y para tratar de entender qué estoy tratando de decir que es un deseo, me apoyo de una idea de una filósofa que se llamaba Anscombe, que fue discípula de otro filósofo bastante conocido que fue Wittgenstein. Entonces, ella tiene un pasaje que después John Searle usa para tratar de hacer una distinción que había notado primeramente Anscombe y luego, digamos, él le pone un nombre específico y lo utiliza para tipificar diferentes tipos de verbos y diferentes cosas que ciertos verbos te piden hacer. Y esta diferencia en inglés lo llaman direction of fit, que, como pueden ver en la parte de abajo de la cita, ha sido traducido como dirección de adecuación. Entonces, el escenario del que nos habla Anscombe es el siguiente. Hay un hombre que recibe una lista para ir a hacer compras, que digamos le dio su esposa, pero por alguna razón, la que sea, no sé, la esposa contrató un detective o alguien más, hay un detective siguiendo a ese mismo hombre, viendo lo que él compra. Entonces tienes el hombre que tiene su lista con ciertas cosas escritas que él tiene que ir poniendo en el carrito para hacer que lo que está en el carrito se asemeje a la lista, y está el detective que está escribiendo minuciosamente cada cosa que el hombre va a comprar, ¿no? Entonces, esa es la situación. Y lo que nos dice Anscombe es que en el caso de la lista del comprador, el propósito de la lista es, por así decirlo, hacer que el mundo encaje con las palabras.
el hombre ha de hacer que sus acciones se acoplen a la lista. Y por el contrario, en el caso del detective, el propósito de la lista es hacer que las palabras encajen con el mundo. Y, dice Searle, propongo llamar a esta distinción una diferencia de dirección de adecuación. ¿Eso qué quiere decir? Es que, por ejemplo, si lo pensamos en términos de estados mentales, tenemos dos tipos de estados mentales que son diferentes y son sustancialmente diferentes, que por ejemplo podrían ser las creencias y los deseos. Los deseos funcionarían como la lista del comprador, es decir, tengo ya una lista de algo que se quiere y para que el deseo sea satisfecho, lo que tengo que hacer es que el mundo cambie de tal manera que se adecue a las palabras que están en la lista. Mientras que el detective lo que hace es que el mundo está dado de cierta manera y él tiene que hacer que la lista se adecue o se acople a lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, si el detective hace bien su trabajo, al final tendríamos dos listas idénticas con las mismas cosas como que están enumeradas, pero el propósito de la lista sería muy diferente, ¿no? Entonces, cuando estoy hablando de deseos y cuando digo que un masoquista es alguien que desea sentir dolor o que desea sentir una experiencia desagradable, es en el sentido de lo que a veces también se llaman estados connativos, que serían opuestos a los estados cognitivos, mientras que los estados connativos serían como la lista del comprador, los estados cognitivos serían como la lista del detective. Entonces, solo para dejarlo muy claro, yo me concentro en los estados como la lista del comprador, que son los deseos, ¿no? Entonces, un deseo satisfecho, y lo que hace que un deseo satisfecho es que el mundo se acople al contenido del deseo. Esa es más o menos la idea general de lo que estoy entendiendo por un deseo. Entonces, antes de entrar en materia de qué es lo que creo que sí es el masoquismo, lo que voy a tratar de decir es que no es el masoquismo, pero que puede parecer y que de hecho algunos filósofos, o al menos uno muy en particular, que es un filósofo reconocido, por ejemplo, él tuvo esta equivocación de poner juntos lo que a veces entendemos por masoquismo y lo que yo llamaría un dolor de efecto colateral. Entonces, el dolor de efecto colateral no es masoquismo, pero se parece y es muy común. Entonces, en las personas pueden, las personas pueden conscientes y a sabiendas, o sea, saben y lo quieren y lo desean de forma bastante consciente, soportar un dolor desagradable o cualquier otra experiencia desagradable típicamente, pero sin que la experiencia sea realmente deseada. Más bien, el dolor es a veces un efecto colateral de lo que es realmente deseado, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Armstrong, que es un filósofo que trabajó bastante sobre la percepción del cuerpo y diferentes formas sí, de percepción corporal y de formas de percepción en general. Tiene un pequeño pasaje en su libro que se llama Sensaciones del cuerpo o Bodily Sensations, en donde justo habla de estos dos diferentes tipos de fenómeno, que sería algo como un masoquismo instrumental o de medios fines, junto con el dolor colateral. Y esto es lo que dice Armstrong. Dice, hablando del masoquismo, es cierto que podemos soportar el dolor o algunos incluso lo soportan con mucho gusto en vistas de otra cosa, que sería más como el dolor o el masoquismo de medios fines. Pero eso no implica que tengamos una actitud favorable al dolor mismo. El caso del masoquista y también el tipo de neurótico que busca el castigo pueden plantearse aquí. Lo que sucede, creo, es que él, o sea, el masoquista, encuentra ciertas características de algunas situaciones tan placenteras que él voluntariamente soporta el dolor en vistas de ese placer. Si esto es correcto, entonces, dice Armstrong, todos actuamos como masoquistas cuando deliberadamente bebemos té caliente hirviendo para calentarnos o entramos en lo que inicialmente es un baño de agua caliente. Lo que estoy tratando de decir es que en esta segunda parte, sobre todo cuando habla de tomar té caliente y aguantar el té caliente con tal de calentarse, no es realmente masoquismo, porque no es como si alguien deseara quemarse o sentir la sensación de quemarse para sentirse más caliente, ¿no? Cuando tenemos mucho frío, por ejemplo, y entramos a un agua caliente, a una ducha caliente, a veces el cuerpo duele mucho en lo que se habitúa,
pero uno no cree que es gracias a ese dolor que uno se va a sentir caliente. Es a pesar de eso que uno se siente caliente, y lo que hace que uno se sienta más caliente es estar en este líquido con otra temperatura. Entonces, la estructura general es esta, que esta sería la estructura del deseo de un dolor de efecto colateral. Y es que uno representa X, donde ese X sería el dolor o una experiencia desagradable, como causa de dos cosas, ¿no? Como causa de Y y como causa de Z. Alguien desea Z, pero no desea Y está dispuesto a soportar Y con tal de obtener Z. ¿No? Entonces, yo deseo... no, perdón, eso, bueno, eso podría ser el dolor, pero por ejemplo, el X que decía, pero en el caso del té caliente, uno representa tomar té caliente como la causa de quemarse la lengua y de sentirse más cálido y dejar de tener frío. Uno lo que realmente desea es dejar de sentirse frío y sentirse más cálido. Uno no desea quemarse la lengua, pero estás dispuesto a quemarte la lengua con tal de obtener la otra cosa, ¿no? Pero entonces eso que se desea como medio no es realmente la causa del dolor. Eso que había dicho antes de representar X como el dolor no era exactamente eso, pero esta es la idea general. Entonces, uno desea algo que te va a generar algo más. A veces eso puede causar dolor, pero simplemente estás dispuesto a soportar el dolor con tal de tener esa otra cosa, pero no es el dolor lo que tiene un valor instrumental para obtener lo que finalmente deseas. Entonces, típicamente, los procedimientos médicos o ir al dentista sería un ejemplo de esto, que es no vas al médico porque causa dolor, vas al médico a pesar de que causa dolor, ¿no? Entonces, lo puedes poner en términos de contrafactuales, que contrafactuales es simplemente suponer una situación imaginaria con la que lo podemos comparar, ¿no? Que sería, si pudieras ir al médico sin que doliera, comparado con ir al médico pero duele, y lo mismo con el dentista, preferirías ir al médico que no duele y al dentista que no duele, ¿no? Lo mismo al ponerse una inyección, preferirías poder curarte de aquello de lo que la inyección te va a ayudar sin que doliera, pero bueno, tienes que soportar una inyección o el miedo a una inyección con tal de curarte, ¿no? Pero no es realmente el dolor que genera lo que representas como la causa de lo que quieres obtener. Todo eso no sería como masoquismo. ¿Por qué? Pues porque no estás deseando realmente sufrir ni tener dolor. Entonces, tomando en cuenta que es un deseo, como habíamos visto con lo de Anscombe y la lista del hombre que va al supermercado, hay que hacer esta distinción entre deseos intrínsecos y deseos extrínsecos. Y lo que yo voy a tratar de mostrar es que todos los casos de masoquismo son deseos extrínsecos, pero de diferente naturaleza. Entonces, ¿qué es un deseo intrínseco? Un deseo intrínseco tiene esta estructura. Entonces, S, que es un sujeto, desea X, o sea, cualquier cosa, intrínsecamente, sí y solo sí, o sea, de manera suficiente y necesaria. Ese sujeto desea esa X sin tener este deseo en virtud de una relación, que esta relación puede ser causalidad, pero puede ser también otras, que S representa que X tiene con algún Y que S también desea. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando deseamos algo de manera intrínseca, quiere decir que deseamos ese algo por sí mismo, por su propio valor, y que no lo deseamos porque creemos que ese algo está en cierta relación con algo más. No hay muchas cosas que parezca que deseamos tan claramente intrínsecamente, pero un ejemplo que a menudo se da es la felicidad, ¿no? Si yo te pregunto por qué deseas tal cosa y me dices, lo deseo por esta otra cosa más, entonces es un deseo extrínseco. Pero si no pudieras contestar o si no desearas algo por algo más, sino que lo deseas por sí mismo, sería un deseo intrínseco. Y cuando preguntamos cosas como, ¿por qué deseas ser feliz? No parece que uno desea ser feliz para tener algo más, ¿no? El deseo de la felicidad es un deseo último o un deseo intrínseco. No lo representamos a la felicidad como en relación con algo más y que sea en virtud con eso algo más que deseamos ser felices. Lo deseamos por sí mismo. A diferencia, un deseo extrínseco es básicamente un deseo que no es intrínseco. Entonces, S desea extrínsecamente a X, sí y solo sí,
ese desea a X teniendo este deseo en virtud de una relación, por ejemplo, la causalidad, pero puede ser otro tipo de relaciones que ahora voy a hablar, que S representa que X tiene con algún Y que S también desea. O sea, cuando yo deseo comer con tal de dejar de tener hambre, es un deseo extrínseco. ¿Por qué? Pues porque una vez que coma, lo que voy a obtener con eso causalmente es que deje de tener hambre. Cuando deseo tomar agua para dejar de tener sed, es un deseo extrínseco, que también sería causal o instrumental, en donde deseo tomar agua con tal de dejar de tener sed, ¿no? Por ejemplo, ahora que yo que ya llevo algo hablando, voy a tomar un poco de agua con tal de aclarar mi garganta y poder seguir hablando. ¿No? Es un deseo extrínseco. Y lo que voy a mostrar es que en el masoquismo, muchos deseos, muchos de los deseos que explican el masoquismo son extrínsecos e instrumentales, pero no todos. Entonces, la categoría principal, como se explica al masoquismo, que es la manera en la que se ha hecho más comúnmente, es decir, claro que alguien desea sentir dolor, pero no lo desea en sí mismo, lo desea como un medio para algo más. Entonces, ese sería el masoquismo medios fines, que es que cuando las personas desean sentir dolor o alguna otra experiencia desagradable, esto es en virtud de una relación instrumental para así obtener algo más que también desean. Lo que voy a mostrar es que en las diferentes clasificaciones de masoquismo, esa otra cosa que desean ha variado en las diferentes tradiciones y en los diferentes autores. Empezando con el caso, digamos, más viejo, que es cuando se introdujo el término, que viene de este libro Psicopatía Sexualis de Krafft-Ebing, de finales del siglo XIX. Esto es lo que él dice inicialmente que es el masoquismo, que es interesante porque en algunos de los tratados que se hacen sobre masoquismo, pues rara vez se hace referencia al origen del término, ¿no? Entonces creo que esta recopilación genealógica y digamos hasta un tanto histórica es interesante para ver cómo ha ido cambiando el término en el uso psiquiátrico y filosófico, pero que también eso ha afectado el uso ordinario que tenemos del término. Entonces dice Krafft-Ebing que el masoquismo es una peculiar perversión de la vida sexual y psíquica en la que el individuo afectado en el sentimiento y el pensamiento sexuales está controlado por la idea de estar sujeto total e incondicionalmente a la voluntad de una persona del sexo opuesto, de ser tratado por esta persona como si fuera su amo, humillado y abusado. Bueno, esta parte del sexo opuesto no es tan importante, pero así es como se pensó inicialmente que era el masoquismo, que era un fenómeno principalmente, y que, si no me equivoco, aún sigue siendo así, como es entendido por la psiquiatría, principalmente ocurre en hombres. Entonces, básicamente lo que pensaba Krafft-Ebing, que era el masoquismo inicialmente, es cuando alguien desea sentir dolor o ser humillado o abusado con tal de, que entonces ese sería el medio para el fin de sentir la pérdida de control y sentir que es sometido hacia alguien más. Entonces, originalmente, por ejemplo, en el libro de Sacher-Masoch, el personaje principal, Severin, lo que hace es entrar en un contrato en donde él se va a volver el esclavo de otra persona. Entonces, la historia va de esta sutileza que existe entre el control de desear ser sometido. Pero finalmente es una situación de medios y fines. Esto que les decía del libro se ha traducido a muchísimas lenguas. Aquí hay algunas portadas simplemente de diferentes versiones de ese libro. Y lo que es interesante, más allá del fenómeno mismo, más bien como un fenómeno cultural, es también cómo esta mujer, Wanda, que es con quien hace el contrato el personaje principal, usa unas cosas de pieles, y tal vez cómo eso se fue transformando a ciertos aspectos de la cultura sadomasoquista o BDSM, o que luego eso se incorporó como formas de utilizar látex y generó como todo un movimiento estético y cultural. Pero bueno, esa parte no es, la parte del dolor como forma de placer sexual no es tal vez la parte, no es el punto crucial, o no es el meollo de la historia inicial ni del término inicial del masoquismo. Y bueno, esto se ha
propagado en la cultura, en la música, y hubo esta película muy interesante de Polanski, que justo también recupera la historia del libro original de Sacher-Masoch. Y Krafft-Ebing, que es el que, digamos, inventó el término masoquismo, dice algo acerca del dolor como formas de placer sexual, pero no, él no consideraba que eso fuera masoquismo, que es algo interesante. A esa otra forma lo llama esclavitud sexual. Y él dice que eso, de hecho, no es una perversión y no es patológica, mientras que el masoquismo sí lo era en su concepción, y que los elementos de los que surge el amor y la debilidad de la voluntad no son perversos. En el masoquismo, que es decididamente anormal y una perversión, todo esto es muy diferente, ¿no? Dice, repito que los puntos decisivos en la diferenciación de la simple flagelación pasiva de la flagelación dependiente del deseo masoquista son que, en el primero, o sea, la flagelación pasiva, el acto es un medio para hacer el coito o al menos la eyaculación posibles. Y que en este último, en el caso del masoquismo, es una gratificación que viene de los deseos masoquistas, donde estos deseos son el deseo de perder el control o de ser sometido a la voluntad de alguien más. Entonces, la idea que tenemos de que el dolor puede generar placer o algunas formas de satisfacción sexual no es lo que no es lo que inicialmente se pensaba que era el masoquismo. Sin embargo, esta idea de que el dolor está relacionado con formas de placer sexual es lo que se mantuvo y que se quedó en varias de las concepciones psiquiátricas que tenemos del masoquismo. Dos muy importantes son la de el DSM-5, de la Asociación Americana de Psiquiatría, y la de la Organización Mundial de Salud. El primero dice que, bueno, tiene ciertas tipificaciones por practicidad, hablan de cierto tiempo que tiene que haber pasado, como 6 meses, pero lo importante en términos de la relación instrumental del dolor es que ser humillado, golpeado, atado o otra manera hecho sufrir forma parte de las prácticas sexuales de estas personas. Y la segunda cosa es que las fantasías, los impulsos sexuales o los comportamientos causan angustia o deterioro clínicamente significativo en áreas sociales. Que eso va a ser interesante y va a ser útil tomarlo en cuenta cuando hablemos de si el masoquismo es entendido o debe ser entendido o puede ser entendido como patológico o no. Obviamente este tipo de aproximación lo ve como algo anómalo o patológico porque genera problemas psicosociales, ¿no?, en las personas que lo tienen. Y en el caso de la Organización Mundial de Salud, dice que hay una preferencia por la actividad sexual como receptor, que sería el masoquismo, y ellos juntan al sadismo junto con el masoquismo. Y esta actividad involucra al menos uno de los siguientes: dolor, humillación o prácticas de bondage. Y que la actividad sadomasoquista es la fuente más importante de estimulación o es necesaria para la gratificación sexual. Simplemente lo que están diciendo es el dolor, en estos casos, o experiencias desagradables, son medios para tener cierta satisfacción sexual. Que simplemente, un poco para repetir, eso no es lo que se pensaba que era el masoquismo inicialmente, sino a lo que Krafft-Ebing llama esclavismo sexual o algo por el estilo. Luego hay otro tipo de concepción que ya decía un poco Armstrong en la cita que habíamos visto, que es que el masoquismo a veces funciona como formas de autocastigo. En particular, Goldstein, en el 83, defiende que el verdadero masoquismo es un caso de búsqueda irracional de autocastigo. Esta es una cita de él. Y dice, hay algo de dolor y desagrado que el masoquista quiere, es decir, eso que él deliberadamente se inflige. En el momento en que Liz está haciendo referencia a un caso literario, se da un portazo en el dedo, desea ese dolor y puede haber algún placer y felicidad que ella desea, es decir, lo que siente al castigarse a sí misma. Y piensa Goldstein que los filósofos a veces piensan, él también cree que equivocadamente, que el masoquista es un hedonista calculador. O sea que el masoquista es aquel que simplemente está buscando formas de dolor que en general al final le van a dar más placer, pero lo que cree Goldstein es que realmente
que aunque pueda haber fuerzas de razón en el masoquismo, el concepto de masoquismo implica irracionalidad y anormalidad. Lo que Goldstein piensa es que tenemos casos, digamos, normales de autocastigo, que sería cuando uno se castiga por algo malo que realmente hizo. Y el caso del masoquismo serían formas de autocastigo por cosas que no hicimos, ¿no? Que realmente no merecemos ese castigo, y eso sería lo que es realmente el masoquismo. Pero bueno, lo que yo trato de decir es que él defiende uno de los tipos de masoquismo, pero no el verdadero masoquismo. Pero bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora son diferentes ejemplos en los que las personas desean sufrir por el valor instrumental que sienten que eso tiene para algo más, ya sea para perder el control de sí mismos, para tener satisfacción sexual o para poderse castigar, ya sea de manera racional o irracional, es decir, de una manera que tomando la situación total terminan ganando más de lo que pierden o no, si es un buen cálculo hedonista, ¿no? Como le llama este Goldstein. Pero hay todo otro tipo de casos en donde eso que se desea no es por su valor instrumental. Y esos son casos de lo que yo llamo masoquismo en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es el masoquismo en sí mismo? Es cuando las personas desean sentir dolor u otra experiencia desagradable extrínsecamente sin ser en virtud de una relación instrumental entre el dolor y lo deseado. O sea, ¿qué es el masoquismo de fin en sí mismo? Es ese masoquismo que no es masoquismo medios fines, ¿no? En el que sigue siendo un deseo extrínseco, es un deseo en virtud de algo más, pero no es un deseo instrumental, no es un deseo causal. Entonces, ¿cómo puede ocurrir esto? Hay un par de ejemplos que voy a mencionar que aparecen en la literatura. Como había dicho al inicio en la estructura, creo que hay dos grandes subtipos de este tipo de masoquismo de fin en sí mismo. El primero lo llamo el masoquismo parte todo. Y lo que pasa en el masoquismo parte todo es que se tiene un deseo extrínseco, pero a la vez es un deseo que yo llamo meriológico. Entonces, ¿qué significa la meriología? La meriología es, digamos, la disciplina que trata de entender las relaciones entre las partes y el todo. Y, por ejemplo, tal vez han escuchado acerca de la falacia meriológica, que sería cuando atribuimos una propiedad del todo a las partes y creemos que porque algo aplica al todo, aplica a las partes, pero no necesariamente. A veces sí y a veces no. Digamos que tenemos un coche que es todo rojo. Si el coche es todo rojo, la llanta también es roja. Pero luego hay cosas que no aplican del todo a las partes. Y, por ejemplo, hay ciertos enunciados o ciertos verbos que solo aplican al todo, pero no a las partes, como palabras como disolver, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar que los Beatles se disolvieron o que el grupo se disolvió, pero eso no quiere decir que John Lennon se disolvió y que Paul McCartney se disolvió y que Ringo Starr se disolvió, ¿no? Lo que se disuelve es el grupo, pero no las partes. Y hay un montón de ejemplos de cómo la relación entre el todo y las partes puede ser más compleja de lo que uno podría creer a primera vista. Y bueno, regresando a esta idea de masoquismo parte todo, es un deseo que tiene que ver con la estructura meriológica, o sea, entre las partes y el todo de aquello que deseamos. Entonces, ¿qué es este masoquismo? Es cuando alguien desea sentir dolor u otra experiencia típicamente desagradable, en tanto que ese dolor o esa experiencia es deseada como una parte constitutiva de un todo y el todo es deseado como un fin, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que deseamos algo que es desagradable en sí mismo, que en sí mismo no lo querríamos experimentar, pero que creemos que es algo constitutivo de un todo y queremos ese todo por sí mismo, ¿no? Ahí vamos a ver un par de ejemplos de esto. Un filósofo, Pitcher, en 1970, nota este tipo de masoquismo en su escrito. Él dice, cuando estaba pensando en el masoquismo, porque tiene un artículo acerca de lo desagradable del dolor, él nos dice que es importante notar que el masoquista no solamente tolera el dolor, soportándolo simplemente porque el resto de la escena es tan maravillosa, porque si fuera así, todos seríamos masoquistas cuando nos quitan un diente o cuando tomamos algún medicamento espantoso. Y cuando nos quitan un diente es realmente lo que yo llamo dolor de daño colateral o de efecto colateral. Y cuando tomamos un medicamento espantoso con tal de curarnos, sería algo más bien eso, que yo ni siquiera creo que sea masoquismo. Creo que Pitcher no vio esa distinción. Y dice, no, realmente en el masoquismo la situación perdería su atractivo para el masoquista si ésta se le extrajera al dolor. Y nos da un ejemplo.
que un ejemplo analógico, porque habla de aceitunas. Dice, supongamos que a Añu no le gustan las aceitunas, pero es aficionado de las paellas que las contienen. Esto es curioso porque las paellas no tienen aceitunas, pero a fin de cuentas el punto del ejemplo es que las aceitunas es algo que a él no le gustan por sí mismas, más allá de que la paella realmente las tenga o no. Pero bueno, creo que hay otra manera de poner el ejemplo, que es algo que voy a hablar justo después. Pero sigamos con el ejemplo. Nos dice, imaginemos que no es el caso que apenas Añu tolere la presencia de las aceitunas que detesta en su paella, que ama el platillo a pesar de ellas. Por el contrario, debemos suponer que él considera las aceitunas como un ingrediente necesario en una paella realmente buena. Sin ellas sería mucho menos interesante. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Añu no se comería las aceitunas solas, pero no es que le guste la paella a pesar de que tiene aceitunas. Le gusta la paella porque tiene aceitunas, aún si las aceitunas es algo que a él no le gustaría comer por sí solo. Esta es la estructura del masoquismo parte todo. Un ejemplo tal vez más intuitivo con aceitunas, porque tal vez a mucha gente le gustan las aceitunas, es pensar en la comida picante, ¿no? Por ejemplo, México tiene esta tradición, junto con muchos otros países, de comida picosa. Entonces, por ejemplo, cuando comemos mole, que es una salsa típica picosa, no es que comamos mole a pesar de que sea picoso, es que comemos mole porque es picoso, pero no solamente porque pica, sino es una de las razones por las cuales nos gusta el mole, ¿no? Entonces, el chile tiene este compuesto, el compuesto que hace que nos pique y que nos arda la lengua, se llama capsaicina, que es eso que está principalmente concentrado en las semillas de los chiles. Entonces, la capsaicina aislada por sí sola no es algo que nos dé placer, no es algo que queramos consumir por sí sola. Entonces, en general no comemos chiles solos, en México a veces sí, pero en general no. Y lo que sí es que nadie se toma gotas de capsaicina para que le arda la lengua y ya. Bueno, no sé si nadie, pero casi nadie. O al menos nadie que yo sepa. Pero a pesar de eso, el punto es que el chile y la capsaicina que está incluida en los chiles son una parte fundamental que aislados por sí solos no son deseables, pero son deseables como parte de un todo más complejo. En una experiencia culinaria sería eso junto con el sabor, los olores, las texturas y un montón más de cosas que generan lo que podemos llamar el episodio mental o esa experiencia completa. Otros ejemplos que pueden ser de este estilo es cierto tipo de experiencia estética respecto del horror. Se explica de forma similar. Hay un texto de Stroll que él trata de entender cierta experiencia de lo horrible en una manera similar, que sería lo que en mis términos es el masoquismo parte todo, como leer una historia que nos da miedo, pero no la leemos solo porque nos da miedo, la leemos en parte porque nos da miedo, y eso forma parte de la experiencia total, por ejemplo, de entrar a una historia de terror, ¿no? Pensando en este ejemplo que para mí es horrorífico, habiendo siendo un niño en los años 90, parte del atractivo de ver una película de terror como It o Eso en español, no es simplemente tener miedo, sino tener miedo bajo todo ese contexto más general de la experiencia estética, ¿no? Entonces, eso mostraría cómo hay varios ejemplos en los que estamos buscando sentir algo desagradable, pero no por sí mismo, sino a partir de un deseo extrínseco y mereológico, en tanto que una parte de un todo. Tal vez si tenemos tiempo, que tendremos, se les pueden ocurrir ejemplos o cosas que quieran saber cómo podrían embonar, pero un ejemplo clásico podría ser cuando alguien corre un maratón, no quiere simplemente sufrir, pero si uno corriera un maratón y no fuera difícil y en algunas partes bastante doloroso, no tendría el valor de correr un maratón, ¿no? Entonces, el sufrimiento es una parte constitutiva de esta cosa que deseamos de manera más general, que sería atravesar una experiencia difícil y dolorosa como la de correr un maratón. Y entonces tenemos esta forma de deseo de algo por sí mismo, que es extrínseco y que es esta relación mereológica, de ser la parte de un todo, pero hay otro tipo, que es este que yo llamo masoquismo todo en sí mismo, que lo que deseamos no es una parte del todo, sino simplemente deseamos ese todo. Entonces, ¿cuál es la definición de esto? Es cuando alguien desea sentir dolor u otra experiencia típicamente desagradable, en tanto que ese dolor o esa experiencia típicamente desagradable es deseada como un todo que también es agradable.
¿Y esto cómo puede ocurrir? Hay el artículo, uno de los artículos más recientes, o tal vez uno de los que ha tenido más impacto en relación al masoquismo dentro del nicho de la filosofía de la mente, es el de Colin Klein, del 2014, que habla acerca de algo que él le nombra la teoría penumbral del dolor. Y su idea es que cuando estamos en ciertas situaciones de dolor o de experiencias desagradables que son apenas soportables y que están como en esta barrera entre lo soportable y lo no soportable, a veces sucede que esas experiencias adicionalmente se vuelven agradables. Entonces, ¿qué significa esto? Él nos dice, para hacer esto más concreto, supongamos que alguien disfruta de recibir nalgadas. La propuesta actual, o sea, la de la teoría penumbral del dolor, dice que habrá 3 características distintas que caracterizan conjuntamente a la experiencia. Entonces, primero hay un estado de primer orden, el dolor. Entonces, el estado de primer orden sería simplemente la sensación que tenemos por el cambio físico que sentimos y de nuestros receptores corporales. ¿No? Tenemos una sensación que emerge o que surge o que sentimos en alguna parte de nuestro cuerpo. Puede ser de un pellizco, una nalgada, un golpe, lo que sea. Este surge de la paliza misma, ¿no? O sea, del daño corporal físico que afecta a nuestros receptores y genera una nueva sensación. Luego, este estado es adicionalmente desagradable. Ese sería un segundo nivel. Entonces, no es la sensación en sí misma, sino que es además una propiedad de esa sensación, que puede ser desagradable. Entonces, eso que sentimos duele, pero esa cualidad es además agradable. Entonces, la contribución distintiva de la teoría que él propone es explicar cuándo y por qué el dolor puede ser agradable, ¿no? Si, como lo están viendo en sus pantallas, está en primera instancia el dolor corporal, esto es desagradable y lo agradable es un predicado de lo desagradable. Si alguien llega a tener dudas de por qué es exactamente así, lo podemos discutir más tarde, pero es un poco más detallado. Pero la idea es que lo desagradable se vuelve agradable en estas situaciones en las que estamos apenas entre lo soportable. Entonces, lo que sucede aquí no es que tengamos una experiencia completa que tiene una partecita agradable, sino que la experiencia en total está siendo agradable y desagradable porque tenemos ciertas propiedades que hablan de la sensación misma del estado corporal. Un par de ejemplos, ¿no? Para que esto sea un poco más concreto. Estos son ejemplos que vienen de ese mismo artículo de Colin Klein del 2014. Un primer ejemplo podría ser cuando tenemos dientes sueltos, ¿no? Cuando se está cayendo un diente o algo así y lo meneas ligeramente y sientes un pequeño dolorcito agradable que continúas un poco obsesivamente moviendo hasta que duele demasiado y paras. Este sería un ejemplo de ese tipo de sensación que se vuelve a la vez agradable y desagradable. Otros ejemplos es cuando tenemos un moretón y lo seguimos presionando, cuando nos quemamos la piel, pero lo seguimos tocando y nos duele un poco, y varios daños físicos que tenemos y que nos gusta de alguna manera jugar con sentir hasta dónde podemos tolerar y nos genera un cierto placer. Esos serían este cierto tipo de ejemplos de dolores masoquistas, ¿no? Donde son agradables y desagradables. Otros pueden surgir en modificaciones corporales, cuando nos hacemos un tatuaje o un piercing o una descalificación o diferentes cosas que hacemos en nuestro cuerpo. Y varias personas, ¿no? Llegan a expresar que hay una especie de sensación agradable, pero no es porque no duela, sino que hay un momento en donde es ambas cosas. A mí un ejemplo que me parece bueno, bastante común, es estirar. Hay un momento de estirar en donde no es muy fácil saber si es agradable o desagradable y probablemente es porque es ambas al mismo tiempo. Otro sería el masoquismo clásico, como ser azotado, golpeado, pisotado en un contexto sexual, pero también esto puede ocurrir en varios contextos que no son sexuales, como cuando nos dan un masaje muy profundo o cuando podemos hacer un masaje shiatsu o algún tipo de masaje donde realmente entran y tocan como las fibras más profundas de nuestros músculos y es doloroso, pero a la vez no es completamente desagradable. También puede ser explicado ese tipo de momentos de una manera bastante similar. Y hay otros casos que tal vez son más complejos, pero también esto puede ocurrir a un nivel emocional, es decir, que sentimos algo que sería una emoción típicamente desagradable, pero tenemos un pequeño gustito al tenerla, como cuando obsesivamente nos generamos celos a nosotros mismos. Bueno, no tiene que ser obsesivo, pero está el celular de el amado o la amada y sabes que no va a hacerte feliz lo que vas a ver, pero aún así
lo ves y lo abres y sientes un pequeño dolor y luego lo vuelves a hacer y lo haces de manera un tanto, que parecería un tanto irracional, pero bueno, tal vez lo que puede explicar ese tipo de búsqueda de celos placenteros es porque te genera esta ambivalencia entre el placer y el desagrado, de la misma manera que podemos generarnos enojo de esas maneras, otro tipo de emociones típicamente desagradables que cobran una valencia ambigua o una ambivalencia entre lo agradable y lo desagradable. Y ya para ir cerrando, voy a introducir dos pequeñas nociones para hablar acerca de la motivación, para que podamos entender por qué lo hacemos y tratar de explicar esta pregunta inicial que había en el diálogo entre Sacher-Masoch y el Marqués de Sade, que es por qué deseamos lo indeseable, ¿no? Entonces, esta distinción me parece bastante útil, que es la diferencia entre una razón motivacional y una razón normativa. Una razón motivacional es aquello que explica por qué actuamos, ¿no? ¿Qué es lo que explica una acción? Esto lo tomo de unas definiciones de Smith, de su libro del 95, y dice que una razón motivacional es un estado psicológico que desempeña cierto rol explicativo en la producción de una acción. Entonces, por ejemplo, si alguien me dice, pero ¿por qué no trajiste dinero? Y digo, porque creí que sí traía o que tú me ibas a prestar. Eso sería un estado psicológico que desempeña el rol explicativo en la producción de una acción, ¿no? En este caso, no haber traído dinero. O si yo digo, oye, pero ¿por qué me pegas? Y digo, pues porque me ofendiste. Esa ofensa sería el estado psicológico que desempeña el rol explicativo en la producción de la acción de haber golpeado a alguien, etcétera, ¿no? Entonces, algo interesante de las razones es que no parecen funcionar de la misma manera que a veces las causas. Por ejemplo, cuando un volcán explota, no parece que haya una razón detrás, sino que hay una causa. Y las razones realmente tienen que ver con estos estados psicológicos que explican acciones, ¿no? Y sobre todo acciones de agentes. Y una razón normativa, que a veces también se entiende como una buena razón o una razón justificable o una justificación, tiene esta forma que dice, parece tomar la forma de verdades, perdón, como es obligatorio o deseable que yo fí, donde ese fí significa una acción. Entonces, si a mí me duele la cabeza, por ejemplo, yo puedo tener una buena razón para tomar una aspirina o alguna otra forma de analgésico, ¿no? Que parece verdadero que sea deseable u obligatorio que si a mí me duele la cabeza, me tome una aspirina. O si, no sé, no he pagado mis impuestos y puedo ir a la cárcel por no pagarlos, tengo una buena razón para pagarlos. ¿Por qué? Porque es deseable que yo fí, donde ese fí significa pagar, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto de qué sirve? Bueno, la idea es que, ¿cómo mostramos que es deseable lo indeseable? Sería porque lo que ocurre en varios casos de cosas que llamamos masoquismo y que probablemente no sería irracional, es que es deseable que experimentemos ciertos dolores o experiencias desagradables porque en el total de las cosas, en el balance entre lo bueno y lo malo, ganamos más de lo que perdemos, ¿no? Sería eso que habíamos llamado antes un hedonista calculador, ¿no? Entonces, esto no es un caso de masoquismo, pero en general es deseable ir al dentista porque las consecuencias buenas que vamos a tener después de haber ido son más pesadas que las malas de tener que ir y pasar un rato ligeramente incómodo. En ese caso, por ejemplo, comer comida picosa podría ser deseable. Entonces tenemos una razón que desempeña un cierto rol explicativo, que es deseamos comer algo picoso. Eso explica por qué lo comemos. Y tal vez también tenemos una buena razón porque el daño que le hacemos a nuestro cuerpo o esa experiencia desagradable que tenemos como decimos aquí en México, al enchilarnos, porque comimos demasiado chile, es suficientemente buena como para decir, bueno, vale la pena comer mole, ¿no? No pasa nada. Y tal vez justo lo que están apuntando varias de las explicaciones psiquiátricas del masoquismo es que ellos creen que ciertos aspectos del masoquismo son indeseables, que es lo que justo aparece cuando la Asociación Psiquiátrica o la Organización Mundial de Salud piensan que es indeseable porque ciertas prácticas en donde se está utilizando la humillación o el dolor
generan problemas para las personas a niveles psicológicos, emocionales, laborales, físicos u otras cosas, ¿no? Entonces, que sería lo mismo que, regresando a lo que habíamos hablado de este caso del autor Goldstein, él cree que el masoquismo sería indeseable porque te estás castigando de manera irracional. Te castigas por algo que tú realmente no hiciste o por lo que no eres culpable. Pero lo que yo pienso más bien es que tenemos esta categoría mucho más general de qué es el masoquismo, donde, como ya hemos dicho muy al inicio de la presentación, es desear de manera extrínseca tener una experiencia desagradable, como típicamente un dolor, y cobra muchas formas, ¿no? A veces es como un medio para un fin, por razones instrumentales, a veces es como una parte de un todo, y a veces es como una experiencia que es tanto agradable como desagradable, y lo que habrá que ver es en el balance, digamos, hedonista, si ganas más de lo que pierdes al entrar en este tipo de actividades. Probablemente correr un maratón no es indeseable, ¿no? Eh, entonces, parece que podemos tener, dependiendo de la situación en la que estés, buenas razones para experimentar dolor. Entonces, ahora sí, llegando al fin, este es, digamos, un esquema visual para tratar de resumir lo que he estado diciendo y de lo que he estado hablando, que es que podemos tal vez tener buenas razones para sufrir en términos de medios y fines si los fines tienen más de bueno que los medios tienen de malo. Y es un tipo de masoquismo muy general, que es cuando deseamos algo para tener algo más. Y cuando deseamos sufrir, en los casos de masoquismo de fin en sí mismo, eh, tenemos este caso, que es el de parte de un todo, en donde el valor del todo es más pesado que lo malo de esa parte, que es como cuando comemos comida picante, o podemos tener este otro tipo, en el que tenemos una estructura de 3 niveles, en donde tenemos la sensación misma, esa sensación que es desagradable, y luego es otra cosa que es agradable. Probablemente si lo agradable es más bueno que de lo desagradable es malo, como cuando nos movemos un pequeño diente y sentimos ese goce junto con el dolor, parece que es una buena razón para sufrir, además de muchas otras formas de valor instrumental que puede tener, ¿no? Como el aprendizaje y la mediación de nuestros propios límites. Y bueno, entonces eso mostraría que tenemos todo este gran esquema de casos, tenemos una literatura bastante vasta en donde se ha hablado del dolor y en específico ejemplos, citas y algunos trabajos específicamente dedicados al dolor dentro de la filosofía y la psiquiatría. Y podemos llegar a la conclusión, ¿no? Que es que le pregunta Sade a Leo, le dice, bueno, entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Y Leopoldo le responde esto, ¿no? Entonces, ese mismo grupo de textos los podemos organizar en estas categorías. Tenemos la categoría más general, que es masoquismo, que es simplemente desear sufrir, muchas veces a través del dolor. Puede ser de forma instrumental, que lo llamamos medios fines, en donde el fin puede ser el sentimiento de sumisión, como apareció inicialmente en los trabajos que inspiraron el propio nombre de la palabra masoquismo y los primeros trabajos psiquiátricos al respecto. Puede ser donde el fin es obtener placer sexual, que es como suele entenderlo mucha de la literatura, un poco de nuestra intuición, nuestro sentido común, y la propia literatura psiquiátrica actual lo entiende de esa manera. O puede ser como formas de autocastigo, ¿no? Que bien puede ser racional o irracional. Si es irracional, sería justo como lo entiende Goldstein, y tal vez como lo entiende Armstrong, bueno, él no entra a detalle en eso, pero puede haber formas de autocastigo en donde también lo deseamos como un medio para un fin, o puede ser con algo que aparece como un fin en sí mismo, que sería otro tipo de relaciones extrínsecas, como puede ser el caso de la parte y del todo, que es el caso que vimos de como comer picante, o como cuando están las aceitunas en la paella que no nos gusta, aunque la paella no tenga aceitunas, o puede ser como un fin en sí mismo, donde la experiencia es tanto agradable como desagradable. Y que si bien Klein es el que, digamos, le pone un nombre y lo tipifica de una manera más clara, ya había aparecido otras personas, como está ahí en la literatura, que habían tenido esta intuición de que hay veces en las que las experiencias son las dos cosas, ¿no? Agradables y desagradables. Y ya para terminar, me despido con esta canción de Velvet Underground, que si nunca la han escuchado, ahora en este tiempo de cuarentena la pueden buscar y tal vez escuchar el álbum, que es simplemente para hacer hincapié en cómo el masoquismo y este fenómeno se puede entender de una manera, creo, clara,
y distinta y filosófica, pero también es muy interesante porque es un término y un concepto que ha permeado bastante a través de la cultura, y creo que esa es otra pregunta muy interesante, que es tratar de entender por qué este fenómeno es tan fascinante y por qué ha aparecido en tantas formas culturales, musicales, cinematográficas, literarias, etcétera. Y con eso les agradezco y espero volver a escuchar una voz que no sea la mía y poder contestar algunas cosas. Muchas gracias, Abraham. Te pasaste. Súper interesante.